El destino se define como el desarrollo de eventos que están más allá del control de una persona. Creas en el destino o no, hay momentos en la vida en los que simplemente no podemos evitar lo inevitable. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. En 1997, un hombre conducía por un tramo remoto de carretera, a kilómetros del pueblo más cercano, cuando sus frenos fallaron de repente. Al principio no se dio cuenta, pero en cuanto presionó el pedal y nada pasó, el pánico se apoderó de él. Antes de que pudiera reaccionar, su auto se salió del camino y se estrelló violentamente en una zanja. El impacto fue brutal. Su cabeza golpeó con fuerza el volante, dejando una profunda herida que comenzó a sangrar de inmediato. Su brazo quedó torcido en un ángulo antinatural, roto, y con cada respiración un dolor agudo le atravesaba el pecho. Estaba seguro de que tenía varias costillas fracturadas. En esa época los teléfonos celulares no eran comunes, y estaba varado a más de 16 kilómetros de ayuda. No era una carretera transitada donde alguien pudiera pasar y detenerse. Estaba completamente solo en medio de la nada. Para empeorar las cosas, era de noche. El cielo estaba nublado, ocultando cualquier rastro de luna o estrellas. No había faros, ni luces de calles, ni el más mínimo resplandor de algún pueblo a lo lejos. Solo oscuridad absoluta, sofocante. Se dio cuenta de que si quería sobrevivir, no podía quedarse ahí. A pesar del dolor, del mareo por la sangre que seguía brotando de su herida, se obligó a salir del auto destrozado y comenzó a caminar. No tenía linterna, así que solo podía guiarse por la sensación áspera del asfalto bajo sus pies. Cada paso enviaba una nueva oleada de agonía a su cuerpo, pero detenerse no era una opción. Entonces, el silencio fue roto por un sonido escalofriante. Un aullido de coyote resonó detrás de él. Otro lo siguió, luego otro. En cuestión de segundos, la noche se llenó con sus llamados, un coro de aullidos y ladridos agudos. Sabía que los coyotes normalmente no atacaban a los humanos, pero esto se sentía diferente. Había demasiados, y cada vez estaban más cerca. Lo estaban siguiendo. Podía escucharlos moverse entre los árboles junto al camino. Sus patas crujían sobre las hojas secas, rodeándolo, siguiéndolo con cada paso que daba. Sabían que estaba herido, débil, solo. Su brazo roto colgaba inútilmente a su lado. Sus costillas le dolían con cada respiración. Si lo atacaban, no tendría manera de defenderse. A lo lejos, una luz tenue brilló en la oscuridad, la cálida y dorada luz de una casa, su única oportunidad de salvación. Pero aún estaba lejos. Forzándose a seguir adelante, ignoró el ardor en su cuerpo y trató de moverse más rápido. Los coyotes estaban cerrando la distancia. Ya no solo aullaban, ahora gruñían. Estaban a menos de 30 metros de él. Finalmente llegó al porche. Con la poca fuerza que le quedaba, golpeó la puerta con desesperación, gritando por ayuda. Por un instante, nada sucedió. Luego, la puerta se abrió de golpe. Un anciano se quedó en el umbral, con una escopeta en la mano y la mirada afilada por la sospecha. Apenas pudiendo respirar, el hombre herido intentó explicarle que había tenido un accidente, que estaba lastimado, y que los coyotes lo estaban acechando. El anciano dudó un momento, luego lo agarró del brazo y lo metió dentro antes de cerrar la puerta de golpe. Tomando una linterna, el viejo salió al porche y apuntó el haz de luz hacia el bosque. Allí, en el borde de los árboles, al menos 25 o 30 coyotes estaban de pie, mirándolos. Los ojos de las criaturas brillaban con el reflejo de la luz, sus cuerpos inmóviles, observando, esperando. Por varios segundos, los dos hombres se quedaron en silencio, paralizados, mirando a los depredadores que habían estado cazando al herido. Entonces, como si se dieran cuenta de que su presa ya estaba fuera de su alcance, los coyotes se giraron lentamente y se desvanecieron en la oscuridad. Años después, cuando recuerda aquella noche, no tiene dudas. Si se hubiera desmayado en el camino o si la casa hubiera estado solo 1 kilómetro más lejos, no habría sobrevivido. En 1184, Europa era un continente marcado por conflictos políticos, luchas de poder y alianzas frágiles. El rey Heinrich VI gobernaba la región, atrapado entre nobles ambiciosos y la siempre influyente Iglesia Católica. Las disputas por tierras y autoridad eran comunes,
pero una, en particular, había escalado peligrosamente hasta el punto de amenazar con convertirse en una guerra total. En el centro del conflicto estaban dos hombres poderosos, Conrad I y Ludwig III. Su feroz rivalidad había dividido a la nobleza, con cada bando eligiendo su lealtad. Para evitar un derramamiento de sangre, el rey Heinrich convocó una reunión formal, un último intento por resolver el enfrentamiento de manera pacífica. No sería una reunión cualquiera. Más de 100 de los hombres más influyentes del reino fueron llamados, nobles, líderes religiosos y mediadores políticos. El lugar elegido fue la iglesia de San Pedro en Herford, Alemania. Esta catedral de piedra, recién construida, era una de las edificaciones más imponentes de la región, capaz de albergar una asamblea de tal magnitud. Pero nadie podía prever la tragedia que les esperaba. En un día de verano de julio de 1184, el rey Heinrich, Conrad I, Ludwig III y sus respectivas delegaciones llegaron a la majestuosa catedral. El ambiente era tenso. Todos los presentes sabían que las decisiones tomadas ese día darían forma al futuro de la región. En el gran salón, las voces de los nobles resonaban contra las paredes de piedra mientras se acomodaban en sus lugares. La reunión se llevaría a cabo en el piso superior, una espaciosa sala diseñada para encuentros importantes. Lo que nadie sabía era que, justo debajo de ellos, oculto bajo capas de piedra y madera, se encontraba algo mucho menos majestuoso: el enorme tanque séptico del monasterio, repleto de años de desechos acumulados de las letrinas de la iglesia. Entonces ocurrió lo impensable. Un fuerte crujido recorrió la sala. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el suelo se vino abajo. Más de 100 hombres cayeron de golpe, atravesando las vigas de madera y desplomándose directamente en el pozo de aguas residuales. Algunos murieron al instante por el impacto o fueron aplastados por los escombros. Otros, heridos y aturdidos, luchaban en la oscuridad, atrapados en un pantano de suciedad, desperdicios y agua estancada que llevaba años acumulándose. El caos era indescriptible: gritos de desesperación, salpicaduras de hombres que intentaban mantenerse a flote y un hedor insoportable que invadía el aire. El rey Heinrich logró salvarse por muy poco. En el momento en que el suelo colapsó, consiguió aferrarse a una baranda de hierro en la pared, colgando sobre la catástrofe mientras la sala se convertía en una pesadilla viviente. Para los que sobrevivieron la caída, el horror estaba lejos de terminar. Muchos se ahogaron, incapaces de salir de aquel pozo de miseria. Otros sufrieron heridas terribles, brazos y piernas rotas, huesos aplastados, cortes profundos. Y para aquellos que lograron salir con vida, un destino aún peor los esperaba: la infección. En una época sin antibióticos, las heridas abiertas combinadas con aguas contaminadas significaban una sentencia de muerte casi segura. Quienes no murieron en la caída o ahogados en el pozo, probablemente sucumbieron lentamente a terribles infecciones en los días y semanas siguientes. Los relatos indican que al menos 60 hombres murieron aquel día, convirtiéndolo en una de las tragedias más extrañas y espantosas de la Edad Media. ¿Y la disputa que había reunido a todos? Ludwig III sobrevivió. Nadie sabe con certeza cómo se resolvió el conflicto después de eso, pero lo que sí es seguro es que ese día quedaría marcado para siempre en la historia del reino. En 1963 nacieron dos hermanas gemelas llamadas June y Jennifer en Adén, Yemen. Su familia, originaria de Barbados, se mudó al Reino Unido poco después de su nacimiento. Al principio todo parecía normal, dos bebés sanas creciendo juntas, pero a medida que pasaban los años, sus padres comenzaron a notar algo extraño. Las gemelas eran inusualmente calladas y su desarrollo del habla era más lento que el de otros niños. Pero eso no era lo más preocupante. Eran completamente inseparables, como si vivieran en su propio mundo. Luego, comenzaron a hablar en un idioma secreto, un lenguaje solo entendible entre ellas, y poco a poco dejaron de comunicarse con cualquier otra persona. En la escuela, su comportamiento extraño las convirtió en marginadas. Eran constantemente acosadas y esto las llevó a aislarse aún más. Para cuando llegaron a la adolescencia, el idioma que usaban era completamente incomprensible para los demás. Se negaban a hablar con cualquier persona fuera de su familia y ni siquiera respondían a sus maestros.
En público, imitaban los movimientos de la otra con una precisión inquietante, como si fueran dos cuerpos compartiendo una sola mente. Preocupados por su falta de independencia, sus padres tomaron una decisión drástica: enviarlas a internados separados con la esperanza de romper su dependencia mutua. Pero en lugar de ayudarlas, la separación las empujó aún más hacia el silencio. June dejó de responder por completo. Era tan inerte que se necesitaban 2 personas para sacarla de la cama. Cuando finalmente la pusieron de pie, simplemente se quedó apoyada contra una pared sin mostrar ninguna reacción. Al darse cuenta de que la separación solo había empeorado las cosas, las gemelas fueron reunidas. Pero algo había cambiado. Se volvieron aún más distantes, apenas reconocían a sus padres. La única persona con la que hablaban era su hermana menor, y solo a través de cartas. Encerradas en su habitación, pasaban todo su tiempo escribiendo, creando mundos de fantasía, llenando páginas con historias de crimen, amor y obsesión. A pesar de sus dificultades para comunicarse, soñaban con convertirse en escritoras. Incluso lograron publicar una de sus novelas, pero para entonces el aislamiento comenzaba a asfixiarlas. Desesperadas por experimentar la vida fuera de su cuarto, recurrieron al alcohol y las drogas, y entonces todo se salió de control. Durante 5 semanas caóticas, June y Jennifer emprendieron una ola de crímenes: robos, vandalismo y finalmente incendio premeditado. Prendieron fuego a un edificio y observaron mientras las llamas lo devoraban. Fueron arrestadas en 1981 y consideradas un peligro para la sociedad. Su sentencia fue indefinida en Broadmoor, uno de los hospitales psiquiátricos de máxima seguridad del Reino Unido. Las gemelas siempre habían dependido la una de la otra, pero Broadmoor era diferente. Era un lugar frío, duro e implacable. Al principio permanecieron en completo silencio, pero a medida que pasaban los años, comenzaron a hablar con la esperanza de ser liberadas. Fueron fuertemente medicadas, lo que apagó su creatividad. Las historias que solían llenar sus cuadernos desaparecieron. Después de 12 años en Broadmoor, finalmente se programó su traslado a una clínica de menor seguridad. Pero antes de partir, ocurrió algo escalofriante. Durante una de sus últimas visitas con la periodista Marjorie Wallace, una de las pocas personas con las que habían hablado abiertamente, Jennifer susurró algo aterrador: una de nosotras tiene que morir. No lo dijo con miedo ni tristeza, sino con calma, como si ya estuviera decidido. Marjorie se alarmó y advirtió a los médicos, pero estos descartaron sus preocupaciones. Las gemelas estaban bajo supervisión constante. ¿Qué podía pasar? El día del traslado, Jennifer no despertó. Durante el viaje, apoyó su cabeza en el hombro de June y, sin hacer ruido, cayó en coma. Cuando llegaron a la nueva clínica, ya estaba muerta. ¿La causa? Inflamación repentina del corazón, sin explicación, sin advertencias, simplemente desapareció. June, la hermana que había pasado toda su vida atada a Jennifer, de repente comenzó a hablar con normalidad. Era como si le hubieran quitado un peso de encima. Los médicos quedaron desconcertados. A Jennifer se le había administrado la misma medicación que a June. Entonces, ¿por qué murió tan repentinamente? ¿Realmente había decidido morir para que su hermana pudiera vivir? Cuando le preguntaron sobre el tema más tarde, la respuesta de June fue simple: ahora soy libre. Hoy en día, lleva una vida tranquila en el Reino Unido, finalmente existiendo como una persona independiente. En la lápida de Jennifer, June escribió un breve poema: éramos 2. Nosotras 2 fuimos una. Ya no somos 2. A través de la vida seremos una. Descansa en paz. Si llegaron hasta aquí, solo quiero agradecerles por ver el video y espero verlos en el próximo.